La psicología, la psicoterapia llega a esta sintonía y de la mano de Francisco José Martín, psicólogo, colegiado y pertenece al Centro Menadel en Avenida Juan Gómez Juanito de Fuengirola. Muy buenas, Francisco. Buenas, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es la psicología transpersonal, ¿no? Yo creo que podíamos empezar explicando qué es eso de transpersonal. Vamos allá. A ver si conseguimos no enrollarnos demasiado, porque esto de la psicología transpersonal o transpersonal tiene su origen en el término o el concepto en investigaciones realizadas por un tal Aldous Huxley en Estados Unidos en los 60 y otros psicólogos como Stalin Lavrov, en fin, hay una serie de psicólogos que entienden que la psicología no es solamente una búsqueda de patologías o de enfermedades o de trastornos, sino que existen otros procesos, otras circunstancias, otras experiencias por las que pasa una persona que no necesariamente tienen que ser interpretadas desde ese punto de vista negativo, sino que pueden ser indicio o signo o síntoma de una realidad de otro orden, de una realidad de orden trascendente. Es decir, la psicología, digamos, habitual, la psicología clínica, entiende al ser humano como una estructura psicofísica, es decir, mente y cuerpo, y desde esa perspectiva analiza la situación, las circunstancias, las experiencias y trata al paciente. La psicología transpersonal entiende que no solamente está el cuerpo y la mente, sino que existe el cuerpo, la mente o alma, psique, y el espíritu. Es decir, una dimensión que trasciende lo individual y que por lo tanto entroncaría, porque todos estos estudiosos de estas corrientes de psicología, Abraham Maslow y otros, sus investigaciones entraron en contacto con las tradiciones espirituales que a lo largo de la historia de la humanidad pues se han desarrollado, es decir, pues desde el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, básicamente, que son las tradiciones espirituales, digamos, más universales, al margen, por supuesto, de otras tradiciones indígenas, como pueden ser, por ejemplo, las tradiciones mayas, toltecas, en fin, localizadas en diferentes partes del mundo, que no son tradiciones, digamos, que abarquen a la totalidad del planeta, por así decirlo, y tradiciones mistéricas o de conocimiento, como la alquimia, el hermetismo y tal. Entonces, todos estos psicólogos investigaron en todos estos terrenos, interesados en las experiencias que los sabios, santos o místicos de estas tradiciones habían tenido. Esas experiencias que se relatan en muchos textos sagrados y en muchos textos de estos sabios, pues como desde Lao Tse o desde Sankara, Ramakrishna o Bodhidharma, o Dogen, o Moisés de León, o el maestro Eckhart en el cristianismo, o Ibn Arabi, o Rumi en el islam, en fin. Hay un montón de testimonios a lo largo de la humanidad en diferentes épocas y en diferentes lugares que coinciden en vivir una serie de experiencias y hablan de una serie de conocimientos y de realidades que pertenecen al ser humano, realidades de orden trascendente y que tienen un valor fundamental. Entonces, claro, a raíz de eso, y entroncando y conectando con eso, es de donde surge y se interesa y aplica la psicología transpersonal. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo y lo entendemos todo muchísimo mejor después de esta aclaración, pero ¿a quién va dirigida esta psicología transpersonal? Bien, lógicamente esta psicología transpersonal no va orientada a todo el mundo, no porque sea una cuestión no es una cuestión de elitismo, sencillamente es una cuestión de inquietudes o intereses, es decir,
la psicología transpersonal va orientada a aquellas personas que tienen inquietudes espirituales, pero que de alguna manera o bien no han sabido entender las experiencias que han tenido en ese sentido, experiencias de orden espiritual, experiencias interiores, reflexiones o meditaciones que la propia persona ha desarrollado a lo largo de su vida y que no encuentra sentido, y que en ese sentido, valga la redundancia, la psicología transpersonal va a orientarle para darle un significado, y personas que por otra parte sí han tenido una búsqueda espiritual, pero han sufrido algún tipo de conflicto o problema con alguna de esas tradiciones espirituales. Me explico, pues personas que teniendo inquietudes espirituales, pues pertenecían a la tradición hinduista, por poner una más lejana, y así no crear conflicto, y a lo mejor dentro de su tradición pues no han encontrado respuestas a sus propias experiencias, porque las propias personas entre comillas, representantes o encargadas o vinculadas a esa tradición, pues realmente no son personas que hayan tenido un interés sincero por la cuestión espiritual, sino que, pues como muchas veces pasa, se convierte en una especie de cargo que se tiene, es decir, una especie de posición o de trabajo rutinario en el cual realmente no hay un interés sincero y profundo por la cuestión espiritual que se supone debía tratar, ¿no? ¿Y aquí qué técnicas se usan en este tipo de psicología transpersonal? Bien. Porque no me imagino así sencillamente un paciente en una camilla, ¿no? Que es la imagen que tenemos generalmente. Sí, bueno, eso del paciente en la camilla, bueno, a veces es necesario. En la consulta yo tengo un sofá con un como cheslón y tal, o sea que eso... Que es cómodo. Que sí, que pero aquí me imagino yo, no sé, ¿no? Algunas técnicas o... Básicamente son técnicas... muchas de ellas sacadas de este tipo de tradiciones, siempre con el debido respeto y cuidado, porque lógicamente, por ejemplo, si hablamos de técnicas de meditación dentro del budismo zen, por poner un ejemplo, o dentro del yoga, que es una rama del hinduismo y tal, se pueden aplicar determinadas técnicas en el contexto terapéutico con las debidas precauciones, porque claro, estas técnicas usan de unos determinados símbolos, de un determinado lenguaje, de unos determinados sistemas que hay que conocer en profundidad y que forman parte de la tradición de la que han sido sacadas. Entonces, técnicas, por ejemplo, relacionadas con la visualización creativa. ¿Y qué es la visualización creativa? Pues muy sintéticamente y muy resumidamente podría algo así como una especie de relajación con componentes imaginales, es decir, en el que la persona se le induce un estado similar al del sueño, a través de la sofrología, de la hipnosis o de la autohipnosis, en el que la persona se imagina o se visualiza en determinados entornos, en determinados contextos, con la finalidad de reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Eso, por ejemplo, puede ser una técnica. Otras técnicas pues tienen ya que ver con la repetición de determinado tipo de palabras. Por ejemplo, eso entroncaría con las tradiciones budistas, con lo que se entiende por mantra, ¿no? La repetición de determinadas palabras o sílabas sagradas que tienen un efecto en la conciencia. En fin, son todo técnicas que de lo que tratan es de despertar esa conciencia dormida y de guiar en ese proceso de búsqueda interior y de significados, ¿no?, a nivel espiritual. Bueno, para los que se acaben de incorporar a nuestra sintonía, que en nuestro programa hoy de psicología estamos tratando sobre la psicología transpersonal y bueno, va dirigida pues hacia un tipo de personas y queríamos hablar de este tema para que sepan, bueno, que en Fuengirola, en el centro Menadel, pues también la tratan. Yo veo una cosa parecida también como, no sé, como el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué relación, digamos, hay entre esta psicología y el psicoanálisis? Sí,
En principio podría parecerse que existen un cierto parecido, cierta similitud, pero el psicoanálisis, a diferencia de la psicología transpersonal, enfoca el asunto de una manera bastante diferente. Es decir, el tema está en las causas, en cómo interpreta lo que sucede. El psicoanálisis tiene la tendencia a explicar lo que sucede encontrando su causa en fenómenos subconscientes, debajo de la conciencia. Es decir, apela siempre a aspectos, digamos, oscuros, negativos, pulsiones, pasiones, digamos, a ese lado oscuro y subterráneo de la psique humana. Y considera que la solución consiste en sacar a la luz esas pulsiones o esas pasiones negativas, ¿no? Cosa de la que yo, en fin, con todo mi respeto, no soy muy partidario. La psicología transpersonal, en vez de apelar al subconsciente, a ese aspecto, digamos, inferior de la psique humana, lo que busca es precisamente conectar con el aspecto superior de la psique humana. O sea, en vez de la infraconsciencia, de lo inferior, en fin, de los mundos infernales de la psique humana, apela a lo supraconsciente, o sea, a lo que entendíamos antes como el espíritu, ¿no? Entonces, claro, esa búsqueda de ese aspecto, digamos, espiritual, luminoso del ser humano, es lo que desde la psicología transpersonal va a iluminar o a guiar y en cierta manera a rescatar o a rescatarnos de la condición de incertidumbre, vacío o ignorancia, ¿no? De lo que se trata. Bueno, pues ya tenemos un poquito esa diferencia, o mejor dicho, esa relación entre ambos. Francisco José Martín, psicólogo del Centro Menadel, muchas gracias por acompañarnos. Y eso sí, el próximo día vamos a tratar un tema muy interesante. Les voy a facilitar el teléfono de esta clínica de psicología, psicoterapia, clínica transpersonal. No sé si es correcto. Sí. En Avenida Juan Gómez Juanito, en Fuengirola, número 8, en el edificio Lucía, en la segunda planta. Una cosilla, que la gente no piense que esto de la psicología transpersonal consiste en salir levitando por el balcón, que yo todavía no he visto a nadie haciendo esto. El humor, desde luego, que no falte. Bueno, la próxima semana un tema, pero que muy interesante y que afecta a muchos ciudadanos.